Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El español también es un idioma. Un títere de Donald Trump. El presidente electo José Antonio Kast afina los detalles para asumir el 11 de marzo con un gobierno de emergencia que priorizará medidas inmediatas en seguridad, migración y economía. Su equipo proyecta la firma urgente de decretos y proyectos de ley durante los primeros 90 días, mientras se preparan los preparativos protocolares y la llegada de delegaciones internacionales. En paralelo surgen tensiones en la derecha por el nombramiento del subsecretario Andrés Yunet y advertencias de Chile Vamos sobre la falta de luna de miel. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, anticipa exigencias tempranas al nuevo ejecutivo y abre debates sobre migración, incivilidades y el rol de la futuro centro derecha. Bueno, ya su equipo definió que esto no va a ser una instalación normal, sino más bien un gobierno de emergencia. Sí, Desde el 11 de marzo. lo discursivo. A ver, yo creo que lo interesante es lo simbólico, porque siempre los cambios de mando están muy afinados en torno a lo simbólico. Son los gestos que, y lo adelantan en este reportaje que salió La Tercera el fin de semana, lo adelantan pensando en que, no sé, por ejemplo, el uso de la corbata. Cuestiones así de gestualidad, claro, básica, hasta de que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el presidente Boric asumió y dijo que él asumía en el nombre del pueblo y los pueblos de Chile? Eso en un contexto evidentemente distinto, con una convención constitucional en curso, y trató de hacer esa gestualidad en lo simbólico. Kast volvería a jurar en nombre de Dios. Estoy impresionada. Esto se llama Desafío 90 del economista Bernardo Fontaine. Uh-huh. ¿En qué consiste? Kast, tras el almuerzo en Cerro Castillo, va a tener que firmar 40 medidas administrativas y 25 proyectos de ley. Estoy impresionada. Los tres ejes los encuentro... ¿Lo podría usted calificar en su casa muy agresivo, no? Uno, seguridad, intervención inmediata de 20 barrios críticos y segregación de líderes de bandas en cárceles. Dos, también en economía, bajar el impuesto a las empresas. Escuche bien, del 27 al 23% para reactivar la inversión. Y tres, migración, tipificar como delito el ingreso ilegal y sancionar duro a quien transporte o de trabajo irregulares. O sea, ¿qué va a pasar con toda la gente? Sí, el proyecto, digamos, los primeros proyectos que pretende presentar Kast en sus primeras horas. Es algo bueno, hay algunas cosas que son administrativas, que tienen que ver más que nada incluso con operación policial, pero yo tendría ojo con eso, porque de hecho Kast todavía ni se reúne con las máximas autoridades. Debiese incluso también haber un cambio ahí a él le va a tocar designar directores tanto de la Fuerza Armada, los comandantes en jefe, como el general director de Carabineros. Entonces está bien complejo. La mayoría son, tal como tú decías, Yeye, cuestiones que tienen que ver con seguridad, esta intervención a los 20 barrios críticos, que yo creo que no está mala. Yo creo que dentro de todo igual es parte de lo que ocurre hoy día. Hay una situación, por ejemplo, salió la semana pasada esta situación con la alcaldesa de Los Espejos. Sí. No sé si las amenazas de muerte, que incluso fue portada en La Segunda. Y yo siento que va alineado un poco con eso, con la sensación de que hay barrios que tienen cierta complejidad. Ahora, ¿te puedo acotar algo? Dale. Lo que pasa es que siento una dicotomía porque yo me leí el programa de José Antonio Kast y justamente en la parte de seguridad él dice que va a poner militares en los barrios que tienen microtráfico, de cualquier tipo microtráfico. Y yo tengo una dicotomía porque, claro, como él comenta, son barrios críticos, en parte. Pero ya de por sí tú ya vives mucha violencia. Por ejemplo, yo vivo en Conchalí. Y en Conchalí ya ves mucho microtráfico. No solamente eso, sino también gente lamentablemente viviendo en situación de calle. Ves poca iluminación, poco cuidado por parte también de la municipalidad. Entonces ver ya militares, ¿me entiendes? Con armas quizás, ya de por sí lo encuentro otro nivel de violencia, aparte de no tener áreas verdes, de no poder compartir con tu familia. Lo encuentro violento, la verdad. Sí, de todas maneras, eso está en veremos, porque para que eso ocurra tendría que decretarse estado de emergencia
o al menos como localizado, tal como existe hoy día en la Araucanía, Ujú. para poder, digamos, tener ese tránsito de militares en las calles, se requiere aquello. El otro día veía un comediante mexicano, no recuerdo ahora el nombre, pero que hacía un análisis que, más allá de que lo hacía en un contexto de humor, a mí me hacía mucho sentido, que es que uno estaría dispuesto a votar por sectores de extrema derecha solo en un contexto de apocalipsis. Es como apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque en un contexto de apocalipsis zombie yo estaría así, yo sí estaría de acuerdo con militares en las calles, Claro, con po. que las personas tengan armamento, ¿cachai? Como cosas como típicas, pero claro, entonces en el fondo uno piensa y le da una vuelta a cómo ocurre eso en un contexto de países que votan por la extrema derecha. Y lo que ocurre es justamente aquello, o sea, te dan una sensación de que el mundo se está acabando, el país está en una crisis superlativa, y para generar ese contexto te proponen medidas como las que se plantean acá. Y eso es lo curioso, o sea, en el fondo la extrema derecha le va bien, al menos en popularidad. Salió una encuesta Cadema ayer también, que hay mucha expectativa con el gobierno de Kast, pero le va a ir bien en la medida que ese contexto de estado de emergencia, de que el país está en una crisis bien compleja, exista. Pero en la medida que el país empiece a estar bien, o al menos en una situación de normalidad, no solamente a nivel de cifra y de hechos, sino que sobre todo a nivel de sensación, o sea, yo siento que el país está bien, estas ideas de extrema derecha en general pierden mucho de su fuerza. Así que hay que estar muy atentos. Hay un par de cositas que me gustaría comentar del Castverso, digamos, en términos generales, y antes de cerrar. Es que salió un reportaje sobre las hermanas de Mara Sedini. No sé si lo vieron, que hablaron las hermanas de Mara Sedini, y son bien, por así decirlo, comillas, progre. De hecho me da risa porque nuestro analista residente acá, Álvaro Valenzuela Mazo, comentó en Instagram que si yo tuviese esa hermana probablemente también sería republicano, como dando cuenta de que en verdad también son muy distintas las hermanas de Maraceini. Taira y Piera se Claro, llaman, ahí la en estamos Revista viendo. Efecto. Revista Efecto, que es un medio nuevo, yo no lo conocía, este es el primer reportaje que leía de ellos, y está bien entretenida esa entrevista ahí para que la revisen en su casa y la comenten. Y ellas también son las fundadoras de la librería Autoras, las chicas. Un proyecto dedicado a la literatura escrita para mujeres. La foto es de esa librería. Y lo otro es lo que está pasando con Andrés Jonet. Yo le pondría mucho ojo a lo de Andrés Jonet. Tal vez no llega el 11 de marzo. Es algo que está por verse, y algo que es complejo porque Andrés Jonet tenía algunas sociedades que estaban involucradas en algunos casos. Entre ellos el llamado caso Tragamoneda, donde están involucrados empresarios chinos, en fin. Es algo bien complicado que está viendo. Y recordemos que Joanet fue nombrado, o va a ser parte del gobierno como subsecretario de seguridad. Entonces, ahí tenemos la noticia de Radio Bio Bio, Boyang, ¿se acuerdan de Boyang, este empresario que también estuvo involucrada, Carol Cariola? Lo estuvimos hablando con Josefa Barraza a propósito de su investigación de Contrapoder. Perfecto, sí. Y también a propósito de... lo tuvimos en la intro este tema también, lo comentamos. Sí, pero el caso filtraciones, el chat de Carol Cariola con Iracy Hasler. Exacto. El caso de Sierra Bella. El caso de China Mart. Y es curioso, hoy día escuchaba en la radio temprano que Andrés Joanet había tenido una conversación con K sobre este tema. Casi en el momento en que lo nombran. Y Andrés Joanet le dijo, no, esto no va a generar ningún problema. Y ya está generando problemas. Entonces, mucho ojo, a lo mejor es uno de los nombres que se cae antes del 11 de marzo. Hoy día tiene reunión a las 11. Steiner con su subsecretario. Sí, lo van a estar y con ahí. Cordero, la bilateral. Ese es otro tema que no lo alcanzamos a comentar, ya estamos súper pasados, pero esta discusión en torno a gendarmería, y bueno, me imagino lo vieron la semana pasada. Yo no tuve la oportunidad mucho de verlos la semana pasada, pero está este tema de estos supuestos errores que dejaron libre a delincuentes en distintas. También está el caso de La Serena, o el caso como de canibalismo, que tiene bien impactada a la gente. Y el ministro de Justicia habló de... ¿cuál fue la palabra? Como que hay una suerte de boicot, como que hay una situación de gendarmería que no está muy contenta con la reforma a gendarmería.
Entonces se están cometiendo estas cosas que parecieran errores comunes, pero que se van acumulando, que es como que se quedó un candado abierto, que en el fondo había un papel que se firmó y que no debía haberse firmado. En fin, hay un montón de, ahí como de confusiones que están que dan esa situación y salieron, obviamente, las asociaciones de gendarme a reclamar y también el propio CAST, que dijo que había que respetar la institución. Así que hay algo que yo creo que vamos a profundizar un poco de eso en Turno PM a las 12. Ah, y Conducido por Camilo Conducido, Espinosa. Sí, porque me toca, porque Debutas. la Jo anda ahí en las Bahamas, parece. Hoy día debutas, Camilo, a las 12 de la Sí, tarde, a así las 12 que vamos para a que se estar pasen. Profundizando sobre esto. Oye, muchas gracias, Camilo, por acompañarnos esta mañana. Oye, Esto llegó fue el Francisco ranking. Vidal. Van a Sí, estar un grande. hablando más ratito con él. Que esté muy Siempre bien. un placer, Camilo. Nos Muchas vemos más rato. gracias. Nos vemos, chao.